Amén. Bueno, como resumen, uno de los requisitos es que nuestra fe debe ser sincera y genuina. Nuestra oración debe ser en fe. Dos, debemos hacerla en el nombre del Señor Jesucristo para que el Padre sea revelado. Tres, debemos hacerla conforme a la perfecta voluntad del Señor, así como lo hizo el profeta Elías y como lo enseñó Jesús. Hacerla no conforme, sino también estando en la voluntad de Dios, es decir, no solamente debemos pedir conforme a la voluntad, sino que nosotros estemos en la voluntad de Dios en tiempo y espacio. Cinco, debemos hacerla con persistencia, como esa viuda, como la parábola que dice la escritura en Lucas capítulo 18 versículo 1 y 7. Permanencia y consistencia, permanencia y constancia son principios que debemos practicar en la oración. Hay cosas que no se nos dan en el tiempo que creemos, que queremos, pero la fe, recordemos que la fe también debe ir acompañada con paciencia. La Biblia dice que la paciencia o la esperanza, dice que la esperanza no avergüenza. Entonces debemos orar con fe, debemos esperar con permanencia, con constancia, pero siempre con la esperanza puesta de que el Dios que nosotros clamamos nos oye y que Él siempre responde, siempre responde. Bueno, uno de ellos fue como el que leímos al principio, hablando acerca del profeta Elías. Él oró para que la lluvia cesara, la lluvia cesó, pero luego volvió a orar otra vez en el tiempo correcto y volvió a llover sobre la tierra. Fueron casos de oraciones eficaces. Tipos de oración: intercesión, rogativas, peticiones, clamor, súplicas, acciones de gracias y oraciones con lágrimas. No voy a ahondar mucho en ello porque se nos va el tiempo. Los dejo a que cada uno lo investigue. Eh, Ojalá lo puedan investigar. Si no, un domingo de estos me les acerco y le pregunto, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una súplica y una intercesión? O la diferencia entre una petición y una acción de gracias o una oración con lágrimas. Ojalá puedan anotarlo. Antes de cerrar y entrar con la palabra de Dios, quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto. Ojalá puedan prestarme atención. Lastimosamente, nosotros como cristianos podemos caer en un error. Y para hacerme más explícito, es que podemos caer en un error confiando o en reconocer que Dios conoce todas las cosas y que Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Eso es así, es una verdad. Pero podemos caer en el error es cuando nosotros descuidamos la oración y empezamos a tener una actividad liviana y desentendida al momento de rogar al Señor. Y eso empieza a demostrar que nosotros no valoramos el momento de rogarle al Señor o de orarle al Señor. Eso empieza a demostrar que no valoramos ese medio de gracia que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Por ejemplo, en una ocasión leí en mi devocional algo que escribió un reformador. Voy a omitir el nombre, no es necesario, pero miren lo que dice, se lo voy a leer, tengo mi devocional aquí. Dice: los creyentes no oran con la intención de informar a Dios sobre cosas que le pudieran ser desconocidas, o para entusiasmarlo a que lleve a cabo su deber, o para urgirlo como si se mostrara renuente. Decir todo lo contrario. Oran a fin de ser ellos mismos alentados a buscar a Dios, para que puedan poner en práctica la fe al meditar en sus promesas, para que se liberen de sus preocupaciones al derramarlas en su regazo. En una palabra, para que puedan declarar que de Él y solo de Él esperan todo lo bueno, tanto para ellos mismos como para otras personas. ¿Es claro eso, amados? ¿Es claro eso? ¿Me escuchan? No, Gloria a Dios, no escucha a nadie.
No, Es que amado. ahorita cuando hablaste, bueno, yo no te escuché todo. La primera parte no te la escuché. Se me está entrecortando. No sé si era mi internet, perdón. ¿Quién es el interno humilde o soy yo? Sí me escucharon, amados. Hay otra persona que me pudo escuchar, ¿Puedes repetir, porfa? pero quiero saber si me escuchan. Yo escuché, pero no entendí. Sí, sí lo escuchamos, pero no entendí muy bien. Ok, bueno, confírmame si me escuchan para volverles a leer rápidamente. Aquí me escuchan bien. Sí. Y se escucha. Afirmativo. Gloria a Dios. Yo les mencionaba, voy a repetirles rápido, les mencionaba de que nosotros no podemos caer en un error. Lastimosamente, a veces caemos en ese error al confiarnos que reconocemos que Dios conoce todas las cosas, que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Y eso, lastimosamente, en algunas personas hacen que descuiden la oración y empiezan a tener una actividad liviana o desentendida al momento de orarle al Señor, de buscar al Señor. Y eso demuestra que no valoramos la gracia que Él nos da de poder comunicarnos con Él. Y les dije algo, un reformador en la historia cristiana dijo algo acerca de la oración que me pareció muy importante y lo leí en mi devocional personal y se los quiero compartir. Se los voy a volver a leer. ¿Me escuchan claro? Amén. Ok. Sí. Amén. Dice, los creyentes, o sea, usted y yo, no oramos con la intención de informarle a Dios sobre las cosas que pudieran ser desconocidas o para entusiasmarlo a que Él lleve a cabo su deber. O sea, no le oramos al Señor para informarle porque Él conoce todas las cosas. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo el escritor. No oramos porque quizás él se demuestre negligente o renuente, no, no oramos por eso. Él dice todo lo contrario. Oramos a fin de ser, de ser nosotros mismos alentados a buscar a Dios. Es decir, entre más oramos nosotros, más tenemos la necesidad de buscarle. Y dice, para que puedan poner en práctica, es decir, nosotros, para que podamos poner en práctica la fe de meditar en sus promesas para que se liberen de sus preocupaciones al derramarlas en su regazo. En una palabra, para que puedan declarar que de Él y solo de Él esperan todo lo bueno, tanto para ellos mismos, es decir, tanto para nosotros mismos como para otras personas. Esa es la razón por la que nosotros oramos. Nosotros debemos pedirle al Señor, es una orden, es un mandamiento. Recuerden que la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, le damos a entender que nosotros dependemos plenamente de Él. Hay un pecado, escuche bien esto, hay un pecado y es el pecado de la autosuficiencia. Cuando nosotros olvidamos el principio, la práctica de pecar, perdón, de orar, estamos cometiendo un pecado y es el pecado de la autosuficiencia. En otras palabras, cuando nosotros nos olvidamos de orarle a Dios, le estamos diciendo, sabes que yo puedo sin ti. Yo puedo trabajar y puedo resolver esta situación por mis propios medios, no te necesito. Yo puedo prosperar por mis propios medios, no te necesito. Yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello por mis propios medios. Es el pecado de la autosuficiencia. Fue lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, acompáñenme y oren conmigo. Jesús oró, volvió y le dijo a Pedro, ¿acaso no podéis orar conmigo siquiera una hora? Es decir, esa mención que hace la Biblia es que Pedro en ese momento empezó a tener un tiempo de autosuficiencia. Él había descuidado el tiempo de la oración y como lo había descuidado, no practicaba ni vida de oración, ni actos de oración, ni tiempos de oración, había caído en el pecado de la autosuficiencia. Y nosotros debemos cuidarnos de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Ok. Amén. Bueno, ya claro todo esto, pasamos rápidamente en estos 15 minutos que nos quedan para completar la hora, 15 minutos, acerca del poder de la palabra de Dios. Pastor Diego, Salmo 119, versículo 89,
Pastora Isabela, Isaías capítulo 40, versículo 8. Pastora Gisela, Primera de Pedro capítulo 1 del 24 al 25. ¿Qué dice? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Isaías 48. Primera de Pedro. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os he sido anunciada. Amén. La palabra de Dios no es una palabra estática, ella es dinámica y ella tiene poder. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, la escritura, por ejemplo, la Biblia dice de que la escritura fue inspirada por Dios. Por allá en Timoteo dice que toda la escritura, toda, cuando habla toda es toda, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nosotros debemos entender, antes de entrar con el poder de la palabra de Dios, es que Dios mismo se ha revelado al hombre a través de muchas maneras, pero de las principales, creo yo, de las más importantes es una, en la naturaleza, la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios, y la segunda es a través de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Por eso Juan dice, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Porque en ellas os parece que está la vida eterna, debemos escudriñarla. Y, y por ejemplo, algo que nosotros revisamos en eso, lo mencioné un día, y es acerca de lo que habla la Biblia acerca de la iglesia de Berea, ¿verdad? Porque dice de que ellos escribieron la palabra con toda solicitud, que recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, la iglesia de Berea tenía que ser una iglesia no solamente llena del conocimiento de Dios y del poder de Dios, sino que tenía que ser una iglesia que prosperaba, una iglesia que estaba bien cimentada, que tenía una buena doctrina. Es más, los apóstoles dijeron, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, porque estos no solamente la recibieron, la aceptaron, reconocieron de que no era palabra de hombre, sino que era palabra de Dios, que era una doctrina, que era un fundamento, lo que le estaban infundando los apóstoles, sino que ellos también escudriñaban las escrituras. Entonces, la palabra de Dios, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, es verdad, ella es inspirada, ella es verdad, ella es verdad. Debemos reconocerla como eso. Hay datos importantes acerca de la palabra de Dios, no voy a profundizar en eso, pero lo que sí quiero anotar acerca de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es una palabra viva, no es una palabra estática que está quieta, que se quedó en un tiempo, sino ella es dinámica. Ella habló en el pasado, habla en el presente y seguirá hablando en el futuro. Ella habla nuestras vidas a manera personal, de manera subjetiva, de manera objetiva. Dios habla en cada momento de nuestras vidas a través de su palabra. Lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de las cosas que aún no se han hecho y luego las crea para que el poder de su verbo, es decir, la palabra de Dios, sea una palabra creadora. La palabra de Dios también es audible porque procede de la boca del que tiene poder o de todo aquel que proclama. Por ejemplo, Salmos, cuando dice capítulo 119, versículo 81, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Pero la Biblia también nos menciona de que la palabra de Dios está aquí, está en la tierra, está en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que me ilumina. Ella tiene poder para transformar mi vida, pero también para guiarme por el camino. Vamos a Génesis capítulo 1, por favor, todos vayamos a Génesis capítulo 1. Situémonos en Génesis capítulo 1.
El primer punto dice que la palabra de Dios es la palabra creadora. Ella tiene el poder para crear. Todos estamos en Génesis capítulo 1. Amén. Si miramos Génesis capítulo 1, el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si vamos al versículo 6, dice, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Por ejemplo, el versículo 11 dice, después dijo Dios. Y así el versículo 14 también dice, y dijo luego Dios. Es decir, versículo 3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29. Y la expresión que nosotros más podemos ver en Génesis capítulo 1 es dijo Dios, es decir, su palabra. La palabra declarativa de Dios tiene el poder, tenía en Génesis capítulo 1, pero sigue teniendo el poder de crear. Cuando habló, apareció tierra seca. Cuando él habló, brotaron plantas. Cuando él habló, florecieron árboles frutales, flores. Cuando él habló, surgieron los animales. Es decir, que él dijo su palabra y su palabra creó absolutamente todo. Es importante que nosotros reconozcamos, por ejemplo, Dios creó este mundo a través del poder de su palabra. Y no solamente eso, no solamente creó este mundo, sino que también Él lo mantiene con su palabra y Él lo sustenta a través de su palabra. El mismo poder de esta palabra que habla Dios en su escritura es el mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, que estuvo activo en la inspiración de la escritura y que está presente cuando nosotros leemos la Biblia, así como cada uno de nosotros la estamos leyendo en estos momentos. El Espíritu Santo de Dios está presente con nosotros y nosotros lo creemos. Amén. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró a Moisés, el mismo Espíritu que inspiró a Santiago, que inspiró a Juan, que inspiró a cada uno de los escritores, ¿verdad? Que por más de diferentes culturas, de diferentes profesiones, porque la Biblia la escribieron personas que eran letradas, pero también algunos eran pescadores, otros no eran muy letrados, personas que tenían una cultura, una profesión, incluso un idioma diferente. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo y no contradijeron el propósito de la Escritura. Eso lo hace el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que estuvo activo en la creación. Entonces, hay poder creador que cambia la vida y esa vida es cambiada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén y cuántos me siguen entendiendo hasta aquí? Amén. 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 Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pastora Isabela, Pastora Jennifer, Primera de Pedro 1:23, Pastor Diego, Isaías 55:10, Pastora Joana, Efesios 6:17, y llegamos hasta ahí. Hebreos 1:3, ¿qué dice? Quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Antes que leamos el siguiente versículo, ese pasaje de Hebreos que leyó la pastora Isabela, dice que su palabra sostiene la creación. Por ejemplo, Salmo, capítulo 19, dice algo. Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Cuando nosotros leemos ese pasaje, entendemos el por qué hay gente en otras culturas, en otras tribus, que supone que estas grandes cosas, que esta naturaleza que fue creada son Dios. Hay gente que por eso adora al sol, adora a la luna, adora las montañas, la naturaleza y demás. Y todos nosotros sabemos de que no son Dios. Todas estas maravillas, ¿verdad? Del cielo, tan solo están haciendo obras que fueron creadas por la misma palabra de Dios. Es decir, el sol alumbra porque Dios lo dijo.
la luna alumbra de noche o sale de noche porque Dios lo dijo. Los pájaros cantan porque Dios lo dijo a través de su palabra y su palabra sostiene todas las cosas. Este mundo no ha colapsado, ¿verdad? El agua no ha cesado porque la palabra de Dios sostiene todas las cosas. Primera de Pedro 1:23. Amén. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Isaías 55:10-11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. La palabra de Dios pone en acción gracia, el poder y la revelación por las cuales crecen los creyentes en su fe y entrega a Jesucristo. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es igualmente la espada que Dios ha dado para poder luchar contra Satanás. El punto 6 dice que la palabra de Dios tiene el poder de juzgar a los seres humanos. Jesús mismo dijo que lo que se juzgará a los seres humanos en el día postrero es su palabra, Juan 12:48. Por ejemplo, la ley de Moisés mostraba o revelaba el pecado de los hombres, porque la misma palabra juzgaba. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante y es acerca de Isaac. Por ejemplo, Isaac comete el mismo pecado que cometió Abraham, su padre. Abraham mintió diciendo de que Sara era su hermana en un pueblo lejano o en un pueblo pagano. Pero Isaac cometió lo mismo con Rebeca. La Biblia dice que él fue al rey de los filisteos, que era Abimelech, y a causa de que no lo mataran, Isaac lo que dice es, mira, vamos a hacernos pasar y tú di que eres mi hermana para que no me maten, porque la Biblia dice de que Rebeca era muy hermosa y a causa de su hermosura él temía que lo fueran a matar para quedarse con ella. Así que él le dice a Abimelech, le dice a los filisteos, ella es mi hermana. Así que Abimelech se empieza a interesar en ella y en una ocasión dice de que Abimelech sale por el terrado, se asoma a la ventana y por una ventana él ve que entonces Isaac está acariciando a Rebeca y él dice, no, ¿cómo así? Dos hermanos no se acarician, estos mínimos tienen que ser hermanos. Y él se revela ante Isaac y le dice, oye, ¿tú cómo me vas a hacer eso? ¿Tú cómo me vas a decir a mí que ella es tu hermana si yo la pude haber tomado y pude haber pecado con ella? Entonces la pregunta es, ¿por qué Abimelech, verdad, faltando más de 400 años para que se estableciera la ley de Moisés y en la ley de Moisés se escribiera y se dijera que tomar la mujer ajena era pecado, que existía el adulterio y que existía la fornicación? Si eso todavía no se había revelado en mucho tiempo, ¿por qué Abimelech estaba hablando de la palabra pecado si la palabra pecado no existía escrituralmente? Aquí el punto, la respuesta es de que Abimelech lo que estaba hablando en él era la conciencia. Es más, la Biblia dice y menciona de que la misma ley de Dios, que la misma escritura estaba escrita en nuestros corazones. Es decir, que la conciencia, que es como un juez moral, donde también está la palabra de Dios, porque Dios colocó en nuestra conciencia como un juez moral. La conciencia nos dice qué está bien y qué no está bien, porque ahí está cimentado los principios, ahí está cimentada la escritura, la ley de Dios está cimentada ahí. Ella es la que nos juzga tanto nuestra conciencia como la misma palabra de Dios. Por eso Abimelech dijo, pudo haber pecado en tomar a tu esposa como mi mujer, porque me mentiste y me dijiste que ella era tu hermana. Entonces, la misma palabra de Dios dice que la epístola de los Hebreos escribe que la poderosa palabra de Dios discierne, es decir, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amados, estos textos bíblicos, a causa de que ya debemos terminar, no lo vamos a leer todos, pueden leerlos en su casa. Dice que la conducta correcta frente a la palabra de Dios es que debemos oírla. La Biblia dice que la fe pues es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Debemos oír la palabra de Dios para que nuestra fe sea activada. Debemos procurar entenderla. Eso quiere decir que debemos escudriñarla, debemos estudiarla, porque la Biblia no solo se lee, la Biblia se estudia. Debemos alabarla, debemos amarla, debemos hacerla el deleite y el regocijo del alma. Debemos aceptar lo que dice la palabra, debemos guardarla profundamente en nuestros corazones como un tesoro, confiar en ella, poner la esperanza en sus promesas, obedecer lo que ella ordena, vivir según ella lo determine, proclamar su mensaje, está hablando de predicación, usarla correctamente, está hablando de ejemplo, está hablando de doctrina sana, está hablando de enseñanza y dice que debemos predicarla fielmente. Amados, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Gloria a Dios. Bueno, entonces, si no hay preguntas, como dicen los docentes, como dice Gisela, o yo enseñé bien o soy un buen maestro con la humildad de la profesora aquí presente, eh, o cómo es la cosa, ustedes o no entendieron nada, algo así es la cosa, O nadie prestó atención. o nadie prestó atención, ustedes me entendieron. Bueno, vamos a orar y tocamos los puntos que vamos a compartir con ustedes. Vamos a orar para cerrar este momento y tocamos los puntos. ¿Les parece si así? Porque yo sé que después que Amén. terminemos, cada uno va tomando su camita. Padre, gracias por este momento. Te damos la gloria y la honra para ti. Tú nos has bendecido, Señor. Gracias por recordarnos que la oración y tu palabra, Señor, son una herramienta efectiva para nosotros. Tú nos enseñas a través de la oración, nos hablas, nos guías, nos fortaleces. Tú nos entrenas a través de la oración, nos hablas. También, Señor, nos inyectas de fe, de fortaleza. Creamos momentos contigo, momentos especiales. Ayúdanos a intensificar nuestra fe. Reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que nuestra carne no quiere orar, que es difícil, Señor, aunque podamos hablar de la oración, a veces practicarla no es tan fácil. Te pedimos que tú seas oportuno, Señor, que nos inquietes, que nos incomodes a buscarte en oración. Que, Señor, seas tú propicio, Dios mío, que así como tú te le revelaste, Dios mío, a José, así como te le revelaste a Daniel, Señor, a través de visiones, a través de una oración, a través, Señor, de sueños, te reveles a cada uno de nosotros. Que a través de tu palabra, Señor, podamos tener un buen consejo, que a través de tu palabra podamos tener algo de qué hablar. Cuando leemos tu palabra, cuando nos instruimos, Señor, en tu reino, algo tiene que salir de nuestra boca, Señor. Que tu palabra se vea, se refleje, que tu palabra no solamente nos ayude a poder predicarla, a poder compartirla, sino que tu palabra se vea reflejada en nosotros como ejemplo. Señor, que cuando nos vean caminar, cuando nos vean, Señor, en nuestras decisiones, que cuando nos vean, Señor, en nuestras actuaciones, en nuestras acciones, en nuestras aptitudes, Señor, vean reflejada tu palabra hecha carne en nosotros, Señor, así como Jesús pudo caminar en esta tierra como un modelo fiel para cada uno de nosotros. Señor, revélate a cada uno de nosotros, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, cada una de las vidas aquí presentes. Que esta bendición sea prolongada incluso a sus familiares y que nos permitas el próximo lunes tener este mismo espacio. Apareja nuestro tiempo, bendice nuestro trabajo. Bendice incluso este inicio de semana, Señor. Bendice los compromisos de mis hermanos, bendice sus trabajos. Bendice, Señor, cada una de sus obligaciones, de su agenda. Señor, prospérales. Señor, bendíceles. Señor, trae sanidad a aquellos que están, creo, quebrantados, Señor. Permítenos ser diligentes incluso en nuestros compromisos ministeriales. Ayúdanos. Tú eres nuestro ayudador, Señor, y tu Espíritu Santo es nuestra guía. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, bueno, amados, lo que le queríamos conversar eran varios temas.